Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Mufasa, El Rey León. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Mufasa. El Rey León es una película dramática musical estadounidense de 2024 producida por Walt Disney Pictures. La película animada fotorrealista sirve como precuela y secuela de El Rey León 2019, que a su vez es una nueva versión de la película animada de 1994. Dirigida por Barry Jenkins a partir de un guión escrito por Jeff Nathanson, el elenco de la película incluye a Seth Rogen, Billy Eichner, Donald Glover, Beyoncé Knowles Carter y John Caney, repitiendo sus papeles de la nueva versión. Los nuevos miembros del elenco incluyen a Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Swing Tiffany Boone, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Lenny James, Anika Noni Rose y Blue Ivy Carter en su debut cinematográfico. Presenta a Rafiki contándole a Simba y al cachorro de Nala la historia de Mufasa, cómo conoció a Scar, Sarabi, Rafiki y Zazu, su pelea con una manada renegada de leones blancos y cómo se convirtió en rey de las tierras del reino. El desarrollo de una precuela de El Rey León se confirmó en septiembre de 2020, con Jenkins como director y Nathanson terminando un borrador del guión. Pierre y Harrison fueron anunciados como las voces en agosto de 2021, seguidos de otras audiciones entre septiembre de 2022 y abril de 2024. La película se anunció oficialmente cuando se reveló su título oficial en septiembre de 2022 en la D23 Expo 2022. La producción de la película se ralentizó en julio de 2023 debido a la huelga de SAG-AFTRA de 2023. La película está dedicada a James Earl Jones, la voz de Mufasa en la película, y el remake de 1994, quien falleció antes del estreno de la película. Como homenaje, su voz se escucha brevemente durante los títulos de apertura. Mufasa. El Rey León se estrenó el 9 de diciembre de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles y fue distribuida en Estados Unidos por Walt Disney Studios Motion Pictures el 20 de diciembre. La película recibió críticas mixtas de los críticos y recaudó $722.600.000, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de 2024. Trama. Tras convertirse en rey de las tierras del reino, Simba y Nala tienen una hija, Kiara, y esperan otro cachorro. Se dirigen a un oasis para el nacimiento, dejando a Timón y Pumba al cuidado de Kiara. Rafiki visita y cuenta la historia de Mufasa, el abuelo de Kiara, con Timón y Pumba añadiendo comentarios. De cachorro, Mufasa vive con sus padres, Masego y Afia, quienes buscan al legendario Milele. Una inundación lo arrastra a unos humedales donde conoce a Taka, un cachorro real. Tras sobrevivir al ataque de unos cocodrilos jóvenes, Mufasa es aceptado por la reina Eshe, pero es puesto a prueba por el rey Obasi, quien compite con Taka y Mufasa para decidir su destino. Taka pierde deliberadamente para que Mufasa pueda quedarse. Los cachorros se hacen amigos, aunque Obasi desconfía de los forasteros. Durante una cacería, Mufasa mata a uno de los dos leones blancos que los atacaban. El superviviente avisa a Kiros, líder de los forasteros marginados, quienes buscan venganza por la muerte de Shahu. Kiros lidera un asalto a la manada de Obasi, matando a Obasi, Eshe y sus leones. Mufasa y Taka huyen saltando a un río. La pareja conoce a Sarabi, a su explorador Kalao Zazu y al joven Rafiki. Rafiki, guiado por visiones, los guía hacia Milele. Los forasteros alcanzan al grupo, obligando a Sarabi a provocar una estampida de elefantes para que puedan escapar. Taka se enamora de Sarabi, pero siente celos cuando Mufasa la salva durante la estampida. Por lealtad, Mufasa le atribuye a Taka el mérito de su rescate. Mientras viajan por las montañas nevadas, Sarabi admite que sabe que Mufasa la salvó, y ambos se enamoran. Envidioso, Taka se alía con Kiros y, en secreto,
guía a los forasteros hasta su grupo. En Milele, Rafiki identifica a Mufasa como su hermano, según la profecía. Los forasteros atacan y Mufasa descubre la traición de Taka mientras lucha contra Kiros. Atrapado en una cueva, Mufasa casi muere hasta que Taka, arrepentido, interviene. Kiros le corta el ojo dejándole una cicatriz. Rafiki provoca un terremoto que mata a la mayoría de los forasteros, pero Kiros arrastra a Mufasa bajo el agua. Un desprendimiento de rocas permite a Mufasa derrotarlo y Taka lo salva de ahogarse. Mufasa se convierte en rey de Milele y se reúne con Afia, tras enterarse de la muerte de Masego. Perdona a Taka, pero reniega de su nombre, lo que lo impulsa a adoptar el de Scar. Mufasa asciende a la recién formada Roca del Rey y ruge hacia su reino. En el presente, Kiara ruge al cielo mientras el espíritu de Mufasa observa. Ella y sus amigos se reúnen con Simba para conocer a su hermano recién nacido, jurando contarle la historia de Mufasa. Reparto de voces. Aaron Pierre como Mufasa, un león huérfano que al crecer se convierte en el futuro rey de las tierras del reino y padre de Simba. Pierre presta su voz a Mufasa en su adolescencia. Kelvin Harrison Jr. como Taka, un joven príncipe león, hermano adoptivo de Mufasa e hijo de Eshe y Obasi. Más tarde se le conoce como Scar, además de ser el tío de Simba. Harrison presta su voz a Taka en su adolescencia. John Kani como Rafiki, un sabio mandril que funge como chamán de las tierras del reino y amigo íntimo de Mufasa, quien les cuenta su historia a Kiara, Timón y Pumba. Kani le presta su voz a Rafiki de adulto. Kagiso le diga como el joven adulto Rafiki. Seth Rogen como Pumba, un jabalí de buen humor que se hizo amigo de Simba cuando era un cachorro y brinda comentarios en color a la historia de Rafiki. Billy Eichner como Timón, un suricato ocurrente que se hizo amigo de Simba cuando era un cachorro y brinda comentarios en color a la historia de Rafiki. Tiffany Boone como Sarabi, una leona que se hace amiga de Mufasa, Taka, Rafiki y Zazu, y crece hasta convertirse en la reina de las tierras del reino y madre de Simba. Boone presta su voz a Sarabi en su adolescencia. Donald Glover como Simba, el actual rey de las tierras del reino e hijo de Mufasa y Sarabi. Glover ahora presta su voz a Simba ya adulto. Mads Mikkelsen como Kiros, el formidable líder de una manada de leones blancos conocidos como los forasteros, que busca vengarse de Mufasa por matar a su hijo Shahu. Thandiwe Newton como Eshe, la madre de Taka, la madre adoptiva de Mufasa y la compañera de Obasi. Lenny James como Obasi, el padre de Taka, el padre adoptivo de Mufasa, el compañero de Eshe y el líder de su manada en el Valle de los Reyes, quien al principio desaprueba a Mufasa. Anika Noni Rose como Afia, la madre biológica de Mufasa. Taquillas. Mufasa. El Rey León recaudó $254.6 millones en Estados Unidos y Canadá, y $468.1 millones en otros territorios, alcanzando una recaudación mundial de $722,6 millones. Deadline Hollywood calculó la ganancia neta de la película en $175 millones, considerando los presupuestos de producción, marketing y otros costos, ingresos de taquilla, mercancía, televisión y streaming, y medios domésticos, lo que la colocó en el 9º lugar de su lista de los éxitos de taquilla más valiosos de 2024. Siendo sincero, llegué a ver su película con algo de aprensión. Por un lado, El Rey León es una de mis películas de animación favoritas de todos los tiempos, y fue la primera que vi en el cine. Sin embargo, la versión de 2019 fue un fracaso en muchos sentidos. ¿Será la segunda la vencida o más de lo mismo? Para ponernos en contexto, Kiara, Blue Ivy Carter, está preocupada porque se avecina una tormenta, y sus padres, Simba, Donald Glover, y Nala, Beyoncé Knowles Carter, han ido a dar a luz a su segundo hijo. Pero no la dejaron sola, ya que Timón, Billy Eichner, y Pumba, Seth Rogen, estaban allí para protegerla. Pero, ¿cuál es la mejor manera de pasar el rato? Bueno, es contando historias, y el mejor narrador es Rafiki, John Kani. ¿Quién cuenta la primera vez que su abuelo, Mufasa, Braylon Rankins Aaron Pierre, vino al mundo solo?
Aunque la película me causó algunas frustraciones profundas, también entendí que había talento evidente. Un aspecto que se aprecia es en los entornos. Los paisajes de África cobran vida con un detalle asombroso. Sinceramente, a veces es impresionante, y podemos ver muchísimos tipos de entornos diferentes a lo largo de la película. Esto se extiende al diseño de los animales, que cobra vida con un detalle exquisito. Un buen ejemplo de ello es la interacción con el agua. Sin embargo, al igual que en la primera película, empieza a fallar cuando hablan inglés e intentan expresarse como humanos, ya que el fotorrealismo crea una situación de valle inquietante. La narrativa en general está bien. Mira, es bastante superficial y adolece de todos los problemas propios de una precuela, como que no hay mucho en juego porque ya sabes cómo terminará. Además, la necesidad de darle todo, y me refiero a todo, a una historia de origen. Mira, ¿necesitábamos saber cómo Rafiki consiguió su vara? No, no lo necesitábamos. Es más frustrante cuando usan el mismo tema una y otra vez. Es decir, sí, sabemos que Taka, Theo Somolu, Kelvin Harrison Jr. es Scar. Incluso bromean en la película sobre lo obvio que es. Pero si por alguna razón no lo entendiste, nos aseguraremos de golpearte en la cabeza con la misma secuencia de Viva el Rey, varias veces. Algunos de los problemas significativos se deben a la estructura, que me resulta demasiado larga, por no hablar de su público objetivo. Se sentía como si esto fuera algo aprendido en las proyecciones de prueba, y en lugar de cortar nada, insertaron todos estos saltos a Timón y Pumba, lo que detuvo el ritmo por completo. Hay un montón de canciones nuevas, y al igual que en la reciente Moana 2, tuvieron la dificultad de vivir a la sombra de la primera película. Si bien sé que es subjetivo, las nuevas incorporaciones de Lin-Manuel Miranda, salvo quizás Bye Bye, simplemente nunca me funcionaron, lo cual se resalta cada vez que la película reproduce uno de los viejos temas musicales, y se obtiene una comprensión visceral de la marcada diferencia. Ahora bien, si bien fue una película llena de problemas, la animación y el doblaje me arrastraron, incluso con la narrativa muy superficial, hasta que llegamos al final de la película. Desafortunadamente, en el tercer acto, Mufasa decidió repentinamente que quería añadir una lección moral a la película. Ahora bien, si pensabas que la idea política detrás de El Círculo de la Vida era dudosa, bueno, no tienen nada que decir sobre la chapuza que ocurre aquí. Podría haber funcionado si se hubieran dedicado a desarrollar la película en lugar de ser una simple historia de venganza. Sin embargo, no fue eso lo que hicieron. Sinceramente, creo que gemí audiblemente en un momento dado. En definitiva, ¿recomendamos Mufasa, El Rey León? Si te gustó la película de 2019, esta es aún mejor, así que te la recomiendo. En mi opinión, aunque la animación y el doblaje fueron excelentes, la historia no fue lo suficientemente buena como para recomendarla. Un pequeño detalle curioso para los australianos es que uno de los personajes se llama Eshe y se pronuncia Eshai. Era difícil no reírse cada vez que lo decían. Si te gustó Mufasa, El Rey León, te recomendamos The Wild Robot. El recuento de El Rey León de 2019 fue una de mis 13 razones por las que, ese año, justo después de ver Cats. Pero a diferencia de Cats, no tuve una pasión ardiente por la señal de salida mientras presenciaba a Disney continuar su racha de robarles los bolsillos a todos con otro remake desalmado de una película animada perfecta. Fue personal, porque El Rey León, 1994, es una de mis películas animadas favoritas de todos los tiempos. Y como Disney vació los bolsillos de todos, obtuvimos más películas de acción real de El Rey León. Para colmo de males, contrataron a uno de mis cineastas favoritos, Barry Jenkins, para dirigir su primera línea de entregas. ¿Qué le hice al ratón para que me abandonara? En lugar de adaptar El Rey León II, El Reino de Simba, decidieron hacer algo diferente. Una historia de origen sobre el padre de Simba, Mufasa, cómo se convirtió en el líder de las tierras del reino y cómo se arruinó su relación con su hermano Scar. Bueno, ¿ven eso? Una historia fresca de El Rey León. A pesar de ser mejor que la película de 2019, sigue siendo una precuela mediocre, con muy poco impacto. La joven leona Kiara, Blue Ivy Carter, está al cuidado de Timón, Billy Eichner, Pumba, Seth Rogen y Rafiki, John Kani, mientras sus padres, Simba, Donald Glover y Nala, Beyoncé,
están ausentes atendiendo los asuntos familiares. Rafiki le cuenta a Kiara la historia de su difunto abuelo Mufasa y su transformación en el Rey León, al estilo de La Princesa Prometida. Los orígenes de Mufasa comienzan como un cachorro que vive con su familia, Keith David y Anika Noni Rose, algo extraño para los fans de La Princesa y el Sapo. Cuando ocurre un desastre natural, Mufasa termina a kilómetros de casa. Taka, Teosomolu, lo encuentra y su madre, Eshe, Thandie Newton, lo adopta, para consternación del rey Obasi, Lenny James. El mundo de Taka, Kelvin Harrison Jr., y Mufasa, Aaron Pierre, se ve amenazado después de que una manada cercana de leones blancos, liderada por Kyros, Mads Mikkelsen, comience a eliminar a todos los demás grupos de leones por el poder, incluyendo al de Taka. Para proteger su linaje, Eshe envía a sus hijos en un viaje por África para descubrir una tierra prometida llamada Milele. En su búsqueda, se encuentran y viajan con otros inadaptados: Sarabi, Tiffany Boone, Sasu, Preston Nyman y un joven Rafiki, Kagiso Lediga. Deben sobrevivir mientras son perseguidos por Kyros y su tripulación. Todo director tiene un proyecto en su filmografía que es un claro gancho para financiar su próximo proyecto, que probablemente no se ha llevado a cabo por un estudio. Dicho esto, me impresionó mucho el esfuerzo que Jenkins hizo por mejorar las deficiencias del remake de El Rey León de 2019, empezando por la expresión final de los animales. Imita con éxito el fotorrealismo, al tiempo que impulsa a estos animales generados por computadora para transmitir emociones sin caer en lo inquietante. Es similar a El libro de la selva, 2016, de Jon Favreau, cuando se preocupó por mantener ese equilibrio. Aunque no es comparable con los esfuerzos del original en 2D, Jenkins incorporó elegantes pistas visuales que realzan algunos de los números musicales originales y una dirección arrolladora que presume del impresionante trabajo del equipo de efectos visuales. Pero después de un tiempo, el estilo se desvanece, ya que el realista paisaje africano le da a Jenkins muy poco con qué trabajar en términos de tomarse libertades artísticas audaces más allá del cambio de entornos. En cierto momento, los numerosos planos secuenciales durante los números musicales y las secuencias de acción hacen que Mufasa parezca una experiencia de realidad virtual, acentuada por el hecho de que mi pase de prensa fue en IMAX 3D. A pesar del valor de entretenimiento, no pasa ni un minuto de Mufasa sin que me pregunte cuánto mejor sería si fuera animada en 2D, si a Disney le importara. La animación le habría dado a Jenkins más margen para que la historia de Mufasa fuera tan cinematográfica y visualmente cautivadora como temáticamente épica. Espero sinceramente que los entusiastas del teatro musical y los animadores con talento produzcan versiones animadas de las canciones en YouTube. Incluso el guión gráfico más deficiente tendrá más maestría que cualquier fotograma oficial de la película. Hablando de música, escuchen. 2024 ha sido testigo de una sequía de buenas canciones originales en los musicales cinematográficos. Todas las canciones de Emilia Pérez son genéricas y olvidables. Moana 2 fue aún peor, carente de temas destacables y con un aire a versiones monótonas de las apasionadas melodías de Lin-Manuel Miranda de la película anterior. Miranda demuestra una vez más que es uno de los mejores compositores del género, ya que la mayoría de estas nuevas canciones son geniales. Canciones como I Always Wanted a Brother y Tell Me It's You contribuyen significativamente al desarrollo de la historia, fortaleciendo la relación de Mufasa con los personajes que lo rodean, a la vez que me hacen mover la cabeza en el cine. Me duele decirlo porque me encantan las canciones que Elton John y Tim Rice compusieron para esa película, pero estas nuevas canciones rivalizan con las originales. Sale corriendo de la habitación. No todas las canciones son éxitos como Bye Bye de Mads Mikkelsen, pero en comparación con la basura reciente de Mouse House como This Is the Thanks I Get, de Wish, es refrescante tener una canción de villano legítima que es incluso más aterradora con contexto. El guionista Jeff Nathanson presenta algunos conceptos interesantes en Mufasa, centrándose a veces en la construcción del mundo de la serie, algo que no se había explorado en entregas anteriores. El mejor aspecto de la escritura reside en el propio Mufasa.
Su reconocida aristocracia, a través de sus acciones altruistas y su carácter, está finamente representada, y su camino para convertirse en Mufasa, el Rey León, es bien merecido. La impresionante voz de Aaron Pierre también le da a su personaje una sensación de realismo. Aprecio cómo la película muestra que sus rasgos se atribuyen a su crianza por parte de Eshe, las leonas con las que Obasi le ordenó estar, y al ingenio que lo hizo diferente de los demás leones. A pesar de ser una película de casi 2 horas, Mufasa se mueve tan rápido como un gato con sumis. Nathanson está demasiado centrado en ilustrar los orígenes de la iconografía dentro de El Rey León, por cosas que no nos importan. ¿Qué llevó a la formación de Pride Rock? ¿Cómo consiguió Rafiki su palo? Los elementos intrigantes, como cómo se agrió la relación de Taka y Mufasa, se reducen a tropos poco convincentes. Oh sí, Taka se peleó con Mufasa porque quería estar con Sarabi, sin que la película realmente estableciera que tenía una oportunidad, y se volvió mezquino cuando ella elige a Mufasa sobre él. Es débil y perezosa en comparación con otras precuelas animadas por computadora, como Transformers One, que empleó temas que invitan a la reflexión e ideologías opuestas para impulsar la ruptura entre sus hermanos, convertidos en enemigos, Optimus Prime y Megatron. Incluso si Mufasa fuera animado en 2D, todavía habría sufrido de mala calidad de la historia. El regreso a la fotorrealista Roca del Rey con Mufasa, el Rey León de Barry Jenkins, supone una mejora significativa respecto al terrible remake de El Rey León de 2019. Sin embargo, se trata de una precuela mediocre con una narrativa apresurada, genérica y olvidable que no la convierte en una entrada digna de la saga de El Rey León. Es una maravilla técnica, utilizando las mismas técnicas CGI fotorrealistas que la nueva versión live action de Jon Favreau de 2019 del clásico de animación de Disney de 1994. El Rey León, esta historia de origen de Mufasa, padre de Simba, y el personaje cuya muerte es el incidente incitador en la película original, es un espectáculo visualmente impactante. Dirigida por Barry Jenkins, el favorito del cine independiente detrás de la obra maestra ganadora de 3 Oscar, Moonlight, y la igualmente elogiada If Beale Street Could Talk, Mufasa. El Rey León se siente como un gran salto adelante en términos de la capacidad de renderizado del software de animación por computadora. Captura no solo el pelaje, sino también el juego de músculos y tendones que lo recubren, no solo agua y hielo, sino las diminutas refracciones de la luz a través de una gota o un cristal. Incluso corrige la falta de expresión facial de los animales de aspecto algo disecado de la película de 2019. Contempla los límpidos ojos ámbar de Mufasa, con la voz autoritaria de Aaron Pierre, quien continúa su trayectoria hacia el estrellato, y casi puedes ver su alma. O podrías, si no fuera porque el alma es un aspecto notablemente ausente en este hermoso pero cínico ejercicio corporativo. Los intentos de humor, cortesía de Pumba y Timón son más fallidos que un animal atropellado. Una lección que vale la pena repetir en esta era de producciones de estudios que explotan la propiedad intelectual para obtener ganancias es que, por muy apreciado que sea el material original, por muchos cientos de millones que se inviertan en un proyecto, el presupuesto de Mufasa no se ha hecho público, pero se estima que supera los $200 millones. La película resultante solo será tan buena como su guión. Aquí radica el problema. El guión de Jeff Nathanson es sensiblero, derivado y dolorosamente serio. Recicla temas y recursos de las películas anteriores. Los intentos de humor, cortesía de los personajes que regresan, Pumba el jabalí, interpretado por Seth Rogen, y Timón el suricato, Billy Eichner, son más flojos que un animal atropellado. En el centro de la historia se encuentra el vínculo conflictivo entre 2 hermanos, una historia tan antigua como el tiempo, con raíces que se remontan al libro del Génesis, Mane y Abel, por así decirlo. Esta dinámica se complica por el hecho de que Mufasa, quien fue separado de sus padres por las embravecidas aguas de la inundación cuando era cachorro, Brylin Rankins, y Taka, un príncipe león de noble cuna, no tienen parentesco sanguíneo. Después de que Taka, con la voz de Teo Somolu de cachorro, Kelvin Harrison Jr. de joven adulto,
rescata a Mufasa de las fauces de los cocodrilos, Mufasa es adoptado por la manada de Taka y reclamado por Taka como hermano. Siempre quise un hermano, una de las composiciones más pegadizas de Lin-Manuel Miranda para la banda sonora de la película, consolida la relación adoptiva. No todos son bienvenidos. El regio padre de Taka, rey de sus dominios y líder de la manada, destierra a Mufasa a vivir con las leonas. Allí, Mufasa aprende a cazar y rastrear. Taka, mientras tanto, disfruta del prestigio del círculo íntimo de los leones machos, pero aprende poco más que el arte de echarse siestas durante todo el día. Cuando la manada se ve amenazada por un clan rival de grandes felinos albinos, liderado por el vengativo Kyros, Mads Mikkelsen, y con la intención de masacrar indiscriminadamente a todos los demás leones, Taka se da cuenta rápidamente de que no está bien equipado para contraatacar. Por orden de su padre, Taka huye de la amenaza de la manada conquistadora para preservar el linaje, con Mufasa como su fiel protector. En su viaje, que recorre terrenos tan diversos que parece un vídeo promocional que muestra la versatilidad de la tecnología CGI, conocen a Sarabi, Tiffany Boone, una joven leona cuya manada también ha sido diezmada por Kyros y su banda de grandes felinos colonizadores. La presencia de Sarabi agudiza la rivalidad fraternal entre Mufasa y Taka y agudiza el profundo sentimiento de incompetencia de Taka. Todo está perfectamente ensamblado, sin duda. Las secuencias de acción, en particular el rescate inicial del cachorro Mufasa en el río, tienen un diseño impecable y un dinamismo espectacular. Quizás la película se habría beneficiado de la ausencia de uno o dos números musicales, aunque las canciones son de estilo Miranda. Pero, al igual que en la incómoda incursión de Chloe Zhao, la cineasta de Nomadland, en el universo Marvel Eternals, aquí se percibe poco la voz distintiva de la directora. En definitiva, una precuela de Disney más o menos adecuada es un desperdicio del talento de un director con la poesía en el corazón y otras historias más importantes que contar. Mufasa. El Rey León es una película dramática musical estadounidense de 2024 producida por Walt Disney Pictures. La película animada fotorrealista sirve como precuela y secuela de El Rey León 2019, que a su vez es una nueva versión de la película animada de 1994. Dirigida por Barry Jenkins a partir de un guión escrito por Jeff Nathanson, el elenco de la película incluye a Seth Rogen, Billy Eichner, Donald Glover, Beyoncé Knowles Carter y John Caney, repitiendo sus papeles de la nueva versión. Los nuevos miembros del elenco incluyen a Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Swing Tiffany Boone, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Lenny James, Anika Noni Rose y Blue Ivy Carter en su debut cinematográfico. Presenta a Rafiki contándole a Simba y al cachorro de Nala la historia de Mufasa, cómo conoció a Scar, Sarabi, Rafiki y Zazu, su pelea con una manada renegada de leones blancos y cómo se convirtió en rey de las tierras del reino. El desarrollo de una precuela de El Rey León se confirmó en septiembre de 2020, con Jenkins como director y Nathanson terminando un borrador del guión. Pierre y Harrison fueron anunciados como las voces en agosto de 2021, seguidos de otras audiciones entre septiembre de 2022 y abril de 2024. La película se anunció oficialmente cuando se reveló su título oficial en septiembre de 2022 en la D23 Expo 2022. La producción de la película se ralentizó en julio de 2023 debido a la huelga de SAG-AFTRA de 2023. La película está dedicada a James Earl Jones, la voz de Mufasa en la película, y el remake de 1994, quien falleció antes del estreno de la película. Como homenaje, su voz se escucha brevemente durante los títulos de apertura. Mufasa. El Rey León se estrenó el 9 de diciembre de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles y fue distribuida en Estados Unidos por Walt Disney Studios Motion Pictures el 20 de diciembre. La película recibió críticas mixtas de los críticos y recaudó $722.600.000, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de 2024. Trama. Tras convertirse en rey de las tierras del reino,
Simba y Nala tienen una hija, Kiara, y esperan otro cachorro. Se dirigen a un oasis para el nacimiento, dejando a Timón y Pumba al cuidado de Kiara. Rafiki visita y cuenta la historia de Mufasa, el abuelo de Kiara, con Timón y Pumba añadiendo comentarios. De cachorro, Mufasa vive con sus padres, Masego y Afia, quienes buscan al legendario Milele. Una inundación lo arrastra a unos humedales donde conoce a Taka, un cachorro real. Tras sobrevivir al ataque de unos cocodrilos jóvenes, Mufasa es aceptado por la reina Eshe, pero es puesto a prueba por el rey Obasi, quien compite con Taka y Mufasa para decidir su destino. Taka pierde deliberadamente para que Mufasa pueda quedarse. Los cachorros se hacen amigos, aunque Obasi desconfía de los forasteros. Durante una cacería, Mufasa mata a uno de los 2 leones blancos que los atacaban. El superviviente avisa a Kiros, líder de los forasteros marginados, quienes buscan venganza por la muerte de Shahu. Kiros lidera un asalto a la manada de Obasi, matando a Obasi, Eshe y sus leones. Mufasa y Taka huyen saltando a un río. La pareja conoce a Sarabi, a su explorador Kalao Sasu y al joven Rafiki. Rafiki, guiado por visiones, los guía hacia Milele. Los forasteros alcanzan al grupo, obligando a Sarabi a provocar una estampida de elefantes para que puedan escapar. Taka se enamora de Sarabi, pero siente celos cuando Mufasa la salva durante la estampida. Por lealtad, Mufasa le atribuye a Taka el mérito de su rescate. Mientras viajan por las montañas nevadas, Sarabi admite que sabe que Mufasa la salvó, y ambos se enamoran. Envidioso, Taka se alía con Kiros y, en secreto, guía a los forasteros hasta su grupo. En Milele, Rafiki identifica a Mufasa como su hermano, según la profecía. Los forasteros atacan, y Mufasa descubre la traición de Taka mientras lucha contra Kiros. Atrapado en una cueva, Mufasa casi muere hasta que Taka, arrepentido, interviene. Kiros le corta el ojo dejándole una cicatriz. Rafiki provoca un terremoto que mata a la mayoría de los forasteros, pero Kiros arrastra a Mufasa bajo el agua. Un desprendimiento de rocas permite a Mufasa derrotarlo y Taka lo salva de ahogarse. Mufasa se convierte en rey de Milele y se reúne con Afia, tras enterarse de la muerte de Masego. Perdona a Taka, pero reniega de su nombre, lo que lo impulsa a adoptar el de Scar. Mufasa asciende a la recién formada roca del rey y ruge hacia su reino. En el presente, Kiara ruge al cielo mientras el espíritu de Mufasa observa. Ella y sus amigos se reúnen con Simba para conocer a su hermano recién nacido, jurando contarle la historia de Mufasa. Reparto de voces. Aaron Pierre como Mufasa, un león huérfano que al crecer se convierte en el futuro rey de las tierras del reino y padre de Simba. Pierre presta su voz a Mufasa en su adolescencia. Kelvin Harrison Jr. como Taka, un joven príncipe león, hermano adoptivo de Mufasa e hijo de Eshe y Obasi. Más tarde se le conoce como Scar, además de ser el tío de Simba. Harrison presta su voz a Taka en su adolescencia. John Kani como Rafiki, un sabio mandril que funge como chamán de las tierras del reino y amigo íntimo de Mufasa, quien les cuenta su historia a Kiara, Timón y Pumba. Kani le presta su voz a Rafiki de adulto. Kagiso le diga como el joven adulto Rafiki. Seth Rogen como Pumba, un jabalí de buen humor que se hizo amigo de Simba cuando era un cachorro y brinda comentarios en color a la historia de Rafiki. Billy Eichner como Timón, un suricato ocurrente que se hizo amigo de Simba cuando era un cachorro y brinda comentarios en color a la historia de Rafiki. Tiffany Boone como Sarabi, una leona que se hace amiga de Mufasa, Taka, Rafiki y Sasu, y crece hasta convertirse en la reina de las tierras del reino y madre de Simba. Boone presta su voz a Sarabi en su adolescencia. Donald Glover como Simba, el actual rey de las tierras del reino e hijo de Mufasa y Sarabi. Glover ahora presta su voz a Simba ya adulto. Mads Mikkelsen como Kiros, el formidable líder de una manada de leones blancos conocidos como los forasteros, que busca vengarse de Mufasa por matar a su hijo Shahu. Thandiwe Newton como Eshe, la madre de Taka, la madre adoptiva de Mufasa y la compañera de Obasi. Lenny James como Obasi, el padre de Taka, el padre adoptivo de Mufasa, el compañero de Eshe
y el líder de su manada en el Valle de los Reyes, quien al principio desaprueba a Mufasa. Anika Noni Rose como Afia, la madre biológica de Mufasa. Taquillas. Mufasa. El Rey León recaudó $254.6 millones en Estados Unidos y Canadá, y $468.1 millones en otros territorios, alcanzando una recaudación mundial de $722,6 millones. Deadline Hollywood calculó la ganancia neta de la película en $175 millones, considerando los presupuestos de producción, marketing y otros costos, ingresos de taquilla, mercancía, televisión y streaming, y medios domésticos, lo que la colocó en el 9º lugar de su lista de los éxitos de taquilla más valiosos de 2024. Siendo sincero, llegué a ver su película con algo de aprensión. Por un lado, El Rey León es una de mis películas de animación favoritas de todos los tiempos, y fue la primera que vi en el cine. Sin embargo, la versión de 2019 fue un fracaso en muchos sentidos. ¿Será la segunda la vencida o más de lo mismo? Para ponernos en contexto, Kiara, Blue Ivy Carter, está preocupada porque se avecina una tormenta, y sus padres, Simba, Donald Glover, y Nala, Beyoncé Knowles Carter, han ido a dar a luz a su segundo hijo. Pero no la dejaron sola, ya que Timón, Billy Eichner, y Pumba, Seth Rogen, estaban allí para protegerla. Pero, ¿cuál es la mejor manera de pasar el rato? Bueno, es contando historias, y el mejor narrador es Rafiki Jonkani, quien cuenta la primera vez que su abuelo, Mufasa, Braylin Rankins Aaron Pierre, vino al mundo solo. Aunque la película me causó algunas frustraciones profundas, también entendí que había talento evidente. Un aspecto que se aprecia es en los entornos. Los paisajes de África cobran vida con un detalle asombroso. Sinceramente, a veces es impresionante, y podemos ver muchísimos tipos de entornos diferentes a lo largo de la película. Esto se extiende al diseño de los animales, que cobra vida con un detalle exquisito. Un buen ejemplo de ello es la interacción con el agua. Sin embargo, al igual que en la primera película, empieza a fallar cuando hablan inglés e intentan expresarse como humanos, ya que el fotorrealismo crea una situación de valle inquietante. La narrativa en general está bien. Mira, es bastante superficial y adolece de todos los problemas propios de una precuela, como que no hay mucho en juego porque ya sabes cómo terminará. Además, la necesidad de darle todo, y me refiero a todo, a una historia de origen. Mira, ¿necesitábamos saber cómo Rafiki consiguió su vara? No, no lo necesitábamos. Es más frustrante cuando usan el mismo tema una y otra vez. Es decir, sí, sabemos que Taka, Teo Somolu Kelvin Harrison Jr. es Scar. Incluso bromean en la película sobre lo obvio que es. Pero si por alguna razón no lo entendiste, nos aseguraremos de golpearte en la cabeza con la misma secuencia de Viva el Rey varias veces. Algunos de los problemas significativos se deben a la estructura, que me resulta demasiado larga, por no hablar de su público objetivo. Se sentía como si esto fuera algo aprendido en las proyecciones de prueba, y en lugar de cortar nada, insertaron todos estos saltos a Timón y Pumba, lo que detuvo el ritmo por completo. Hay un montón de canciones nuevas, y al igual que en la reciente Moana 2, tuvieron la dificultad de vivir a la sombra de la primera película. Si bien sé que es subjetivo, las nuevas incorporaciones de Lin-Manuel Miranda, salvo quizás Bye Bye, simplemente nunca me funcionaron, lo cual se resalta cada vez que la película reproduce uno de los viejos temas musicales, y se obtiene una comprensión visceral de la marcada diferencia. Ahora bien, si bien fue una película llena de problemas, la animación y el doblaje me arrastraron, incluso con la narrativa muy superficial, hasta que llegamos al final de la película. Desafortunadamente, en el tercer acto, Mufasa decidió repentinamente que quería añadir una lección moral a la película. Ahora bien, si pensabas que la idea política detrás de El Círculo de la Vida era dudosa, bueno, no tienen nada que decir sobre la chapuza que ocurre aquí. Podría haber funcionado si se hubieran dedicado a desarrollar la película en lugar de ser una simple historia de venganza. Sin embargo, no fue eso lo que hicieron. Sinceramente, creo que gemí audiblemente en un momento dado. En definitiva, ¿recomendamos Mufasa, El Rey León? Si te gustó la película de 2019, esta es aún mejor, así que te la recomiendo. En mi opinión, aunque la animación y el doblaje fueron excelentes,
La historia no fue lo suficientemente buena como para recomendarla. Un pequeño detalle curioso para los australianos es que uno de los personajes se llama Eshe y se pronuncia Eshai. Era difícil no reírse cada vez que lo decían. Si te gustó Mufasa, El Rey León, te recomendamos The Wild Robot. El recuento de El Rey León de 2019 fue una de mis 13 razones por las que, ese año, justo después de ver Cats. Pero a diferencia de Cats, no tuve una pasión ardiente por la señal de salida mientras presenciaba a Disney continuar su racha de robarles los bolsillos a todos con otro remake desalmado de una película animada perfecta. Fue personal, porque El Rey León, 1994, es una de mis películas animadas favoritas de todos los tiempos. Y como Disney vació los bolsillos de todos, obtuvimos más películas de acción real de El Rey León. Para colmo de males, contrataron a uno de mis cineastas favoritos, Barry Jenkins, para dirigir su primera línea de entregas. ¿Qué le hice al ratón para que me abandonara? En lugar de adaptar El Rey León II, El Reino de Simba, decidieron hacer algo diferente. Una historia de origen sobre el padre de Simba, Mufasa, cómo se convirtió en el líder de las tierras del reino y cómo se arruinó su relación con su hermano Scar. Bueno, ¿ven eso? Una historia fresca de El Rey León. A pesar de ser mejor que la película de 2019, sigue siendo una precuela mediocre, con muy poco impacto. La joven leona Kiara, Blue Ivy Carter, está al cuidado de Timón, Billy Eichner, Pumba, Seth Rogen y Rafiki, John Kani, mientras sus padres, Simba, Donald Glover y Nala, Beyoncé, están ausentes atendiendo los asuntos familiares. Rafiki le cuenta a Kiara la historia de su difunto abuelo Mufasa y su transformación en el Rey León, al estilo de La Princesa Prometida. Los orígenes de Mufasa comienzan como un cachorro que vive con su familia, Keith David y Anika Noni Rose, algo extraño para los fans de La Princesa y el Sapo. Cuando ocurre un desastre natural, Mufasa termina a kilómetros de casa. Taka, Teosomolu, lo encuentra y su madre Eshe, Thandie Newton, lo adopta, para consternación del rey Obasi, Lenny James. El mundo de Taka, Kelvin Harrison Jr., y Mufasa, Aaron Pierre, se ve amenazado después de que una manada cercana de leones blancos, liderada por Kyros, Mads Mikkelsen, comience a eliminar a todos los demás grupos de leones por el poder, incluyendo al de Taka. Para proteger su linaje, Eshe envía a sus hijos en un viaje por África para descubrir una tierra prometida llamada Milele. En su búsqueda, se encuentran y viajan con otros inadaptados: Sarabi, Tiffany Boone, Sasu, Preston Nyman y un joven Rafiki, Kagiso Lediga. Deben sobrevivir mientras son perseguidos por Kyros y su tripulación. Todo director tiene un proyecto en su filmografía que es un claro gancho para financiar su próximo proyecto, que probablemente no se ha llevado a cabo por un estudio. Dicho esto, me impresionó mucho el esfuerzo que Jenkins hizo por mejorar las deficiencias del remake de El Rey León de 2019, empezando por la expresión final de los animales. Imita con éxito el fotorrealismo, al tiempo que impulsa a estos animales generados por computadora para transmitir emociones sin caer en lo inquietante. Es similar a El libro de la selva, 2016, de Jon Favreau, cuando se preocupó por mantener ese equilibrio. Aunque no es comparable con los esfuerzos del original en 2D, Jenkins incorporó elegantes pistas visuales que realzan algunos de los números musicales originales y una dirección arrolladora que presume del impresionante trabajo del equipo de efectos visuales. Pero después de un tiempo, el estilo se desvanece, ya que el realista paisaje africano le da a Jenkins muy poco con qué trabajar en términos de tomarse libertades artísticas audaces más allá del cambio de entornos. En cierto momento, los numerosos planos secuenciales durante los números musicales y las secuencias de acción hacen que Mufasa parezca una experiencia de realidad virtual, acentuada por el hecho de que mi pase de prensa fue en IMAX 3D. A pesar del valor de entretenimiento, no pasa ni un minuto de Mufasa sin que me pregunte cuánto mejor sería si fuera animada en 2D, si a Disney le importara. La animación le habría dado a Jenkins más margen para que la historia de Mufasa fuera tan cinematográfica
y visualmente cautivadora como temáticamente épica. Espero sinceramente que los entusiastas del teatro musical y los animadores con talento produzcan versiones animadas de las canciones en YouTube. Incluso el guión gráfico más deficiente tendrá más maestría que cualquier fotograma oficial de la película. Hablando de música, escuchen. 2024 ha sido testigo de una sequía de buenas canciones originales en los musicales cinematográficos. Todas las canciones de Emilia Pérez son genéricas y olvidables. Moana 2 fue aún peor, carente de temas destacables y con un aire a versiones monótonas de las apasionadas melodías de Lin-Manuel Miranda de la película anterior. Miranda demuestra una vez más que es uno de los mejores compositores del género, ya que la mayoría de estas nuevas canciones son geniales. Canciones como I Always Wanted a Brother y Tell Me It's You contribuyen significativamente al desarrollo de la historia, fortaleciendo la relación de Mufasa con los personajes que lo rodean, a la vez que me hacen mover la cabeza en el cine. Me duele decirlo porque me encantan las canciones que Elton John y Tim Rice compusieron para esa película, pero estas nuevas canciones rivalizan con las originales. Sale corriendo de la habitación. No todas las canciones son éxitos como Bye Bye de Mads Mikkelsen, pero en comparación con la basura reciente de Mouse House como This Is the Thanks I Get, de Wish, es refrescante tener una canción de villano legítima que es incluso más aterradora con contexto. El guionista Jeff Nathanson presenta algunos conceptos interesantes en Mufasa, centrándose a veces en la construcción del mundo de la serie, algo que no se había explorado en entregas anteriores. El mejor aspecto de la escritura reside en el propio Mufasa. Su reconocida aristocracia, a través de sus acciones altruistas y su carácter, está finamente representada, y su camino para convertirse en Mufasa, el Rey León, es bien merecido. La impresionante voz de Aaron Pierre también le da a su personaje una sensación de realismo. Aprecio cómo la película muestra que sus rasgos se atribuyen a su crianza por parte de Eshe, las leonas con las que Obasi le ordenó estar, y al ingenio que lo hizo diferente de los demás leones. A pesar de ser una película de casi 2 horas, Mufasa se mueve tan rápido como un gato con sumis. Nathanson está demasiado centrado en ilustrar los orígenes de la iconografía dentro de El Rey León, por cosas que no nos importan. ¿Qué llevó a la formación de Pride Rock? ¿Cómo consiguió Rafiki su palo? Los elementos intrigantes, como cómo se agrió la relación de Taka y Mufasa, se reducen a tropos poco convincentes. Oh sí, Taka se peleó con Mufasa porque quería estar con Sarabi, sin que la película realmente estableciera que tenía una oportunidad, y se volvió mezquino cuando ella elige a Mufasa sobre él. Es débil y perezosa en comparación con otras precuelas animadas por computadora, como Transformers One, que empleó temas que invitan a la reflexión e ideologías opuestas para impulsar la ruptura entre sus hermanos, convertidos en enemigos, Optimus Prime y Megatron. Incluso si Mufasa fuera animado en 2D, todavía habría sufrido de mala calidad de la historia. El regreso a la fotorrealista Roca del Rey con Mufasa, El Rey León de Barry Jenkins, supone una mejora significativa respecto al terrible remake de El Rey León de 2019. Sin embargo, se trata de una precuela mediocre con una narrativa apresurada, genérica y olvidable que no la convierte en una entrada digna de la saga de El Rey León. Es una maravilla técnica, utilizando las mismas técnicas CGI fotorrealistas que la nueva versión live action de Jon Favreau de 2019 del clásico de animación de Disney de 1994. El Rey León, esta historia de origen de Mufasa, padre de Simba, y el personaje cuya muerte es el incidente incitador en la película original, es un espectáculo visualmente impactante. Dirigida por Barry Jenkins, el favorito del cine independiente detrás de la obra maestra ganadora de 3 Oscar, Moonlight, y la igualmente elogiada If Beale Street Could Talk, Mufasa. El Rey León se siente como un gran salto adelante en términos de la capacidad de renderizado del software de animación por computadora. Captura no solo el pelaje, sino también el juego de músculos y tendones que lo recubren, no solo agua y hielo, sino las diminutas refracciones de la luz a través de una gota o un cristal. Incluso corrige la falta de expresión facial de los animales de aspecto algo disecado de la película de 2019.
contempla los límpidos ojos ámbar de Mufasa, con la voz autoritaria de Aaron Pierre, quien continúa su trayectoria hacia el estrellato, y casi puedes ver su alma. O podrías, si no fuera porque el alma es un aspecto notablemente ausente en este hermoso pero cínico ejercicio corporativo. Los intentos de humor, cortesía de Pumba y Timón son más fallidos que un animal atropellado. Una lección que vale la pena repetir en esta era de producciones de estudios que explotan la propiedad intelectual para obtener ganancias es que, por muy apreciado que sea el material original, por muchos cientos de millones que se inviertan en un proyecto, el presupuesto de Mufasa no se ha hecho público, pero se estima que supera los $200 millones. La película resultante solo será tan buena como su guión. Aquí radica el problema. El guión de Jeff Nathanson es sensiblero, derivado y dolorosamente serio. Recicla temas y recursos de las películas anteriores. Los intentos de humor, cortesía de los personajes que regresan, Pumba el jabalí, interpretado por Seth Rogen, y Timón el suricato, Billy Eichner, son más flojos que un animal atropellado. En el centro de la historia se encuentra el vínculo conflictivo entre dos hermanos, una historia tan antigua como el tiempo, con raíces que se remontan al libro del Génesis, Mane y Abel, por así decirlo. Esta dinámica se complica por el hecho de que Mufasa, quien fue separado de sus padres por las embravecidas aguas de la inundación cuando era cachorro, Brylin Rankins, y Taka, un príncipe león de noble cuna, no tienen parentesco sanguíneo. Después de que Taka, con la voz de Teo Somolu de cachorro, Kelvin Harrison Jr. de joven adulto, rescata a Mufasa de las fauces de los cocodrilos, Mufasa es adoptado por la manada de Taka y reclamado por Taka como hermano. Siempre quise un hermano, una de las composiciones más pegadizas de Lin-Manuel Miranda para la banda sonora de la película, consolida la relación adoptiva. No todos son bienvenidos. El regio padre de Taka, rey de sus dominios y líder de la manada, destierra a Mufasa a vivir con las leonas. Allí, Mufasa aprende a cazar y rastrear. Taka, mientras tanto, disfruta del prestigio del círculo íntimo de los leones machos, pero aprende poco más que el arte de echarse siestas durante todo el día. Cuando la manada se ve amenazada por un clan rival de grandes felinos albinos, liderado por el vengativo Kyros, Mads Mikkelsen, y con la intención de masacrar indiscriminadamente a todos los demás leones, Taka se da cuenta rápidamente de que no está bien equipado para contraatacar. Por orden de su padre, Taka huye de la amenaza de la manada conquistadora para preservar el linaje, con Mufasa como su fiel protector. En su viaje, que recorre terrenos tan diversos que parece un vídeo promocional que muestra la versatilidad de la tecnología CGI, conocen a Sarabi, Tiffany Boone, una joven leona cuya manada también ha sido diezmada por Kyros y su banda de grandes felinos colonizadores. La presencia de Sarabi agudiza la rivalidad fraternal entre Mufasa y Taka y agudiza el profundo sentimiento de incompetencia de Taka. Todo está perfectamente ensamblado sin duda. Las secuencias de acción, en particular el rescate inicial del cachorro Mufasa en el río, tienen un diseño impecable y un dinamismo espectacular. Quizás la película se habría beneficiado de la ausencia de uno o dos números musicales, aunque las canciones son de estilo Miranda. Pero, al igual que en la incómoda incursión de Chloe Zhao, la cineasta de Nomadland, en el universo Marvel Eternals, aquí se percibe poco la voz distintiva de la directora. En definitiva, una precuela de Disney más o menos adecuada es un desperdicio del talento de un director con la poesía en el corazón y otras historias más importantes que contar. Mufasa. El Rey León es una película dramática musical estadounidense de 2024 producida por Walt Disney Pictures. La película animada fotorrealista sirve como precuela y secuela de El Rey León 2019, que a su vez es una nueva versión de la película animada de 1994. Dirigida por Barry Jenkins a partir de un guión escrito por Jeff Nathanson, el elenco de la película incluye a Seth Rogen, Billy Eichner, Donald Glover, Beyoncé Knowles Carter y John Caney, repitiendo sus papeles de la nueva versión. Los nuevos miembros del elenco incluyen a Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Swing Tiffany Boone, Mads Mikkelsen, Thandie Newton, Lenny James,
Anika Noni Rose y Blue Ivy Carter en su debut cinematográfico. Presenta a Rafiki contándole a Simba y al cachorro de Nala la historia de Mufasa, cómo conoció a Scar, Sarabi, Rafiki y Zazu, su pelea con una manada renegada de leones blancos y cómo se convirtió en rey de las tierras del reino. El desarrollo de una precuela de El Rey León se confirmó en septiembre de 2020, con Jenkins como director y Nathanson terminando un borrador del guión. Pierre y Harrison fueron anunciados como las voces en agosto de 2021, seguidos de otras audiciones entre septiembre de 2022 y abril de 2024. La película se anunció oficialmente cuando se reveló su título oficial en septiembre de 2022 en la D23 Expo 2022. La producción de la película se ralentizó en julio de 2023 debido a la huelga de SAG-AFTRA de 2023. La película está dedicada a James Earl Jones, la voz de Mufasa en la película, y el remake de 1994, quien falleció antes del estreno de la película. Como homenaje, su voz se escucha brevemente durante los títulos de apertura. Mufasa. El Rey León se estrenó el 9 de diciembre de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles y fue distribuida en Estados Unidos por Walt Disney Studios Motion Pictures el 20 de diciembre. La película recibió críticas mixtas de los críticos y recaudó $722.600.000, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de 2024. Trama. Tras convertirse en rey de las tierras del reino, Simba y Nala tienen una hija, Kiara, y esperan otro cachorro. Se dirigen a un oasis para el nacimiento, dejando a Timón y Pumba al cuidado de Kiara. Rafiki visita y cuenta la historia de Mufasa, el abuelo de Kiara, con Timón y Pumba añadiendo comentarios. De cachorro, Mufasa vive con sus padres, Masego y Afia, quienes buscan al legendario Milele. Una inundación lo arrastra a unos humedales donde conoce a Taka, un cachorro real. Tras sobrevivir al ataque de unos cocodrilos jóvenes, Mufasa es aceptado por la reina Eshe, pero es puesto a prueba por el rey Obasi, quien compite con Taka y Mufasa para decidir su destino. Taka pierde deliberadamente para que Mufasa pueda quedarse. Los cachorros se hacen amigos, aunque Obasi desconfía de los forasteros. Durante una cacería, Mufasa mata a uno de los dos leones blancos que los atacaban. El superviviente avisa a Kiros, líder de los forasteros marginados, quienes buscan venganza por la muerte de Shahu. Kiros lidera un asalto a la manada de Obasi, matando a Obasi, Eshe y sus leones. Mufasa y Taka huyen saltando a un río. La pareja conoce a Sarabi, a su explorador Kalao Zazu y al joven Rafiki. Rafiki, guiado por visiones, los guía hacia Milele. Los forasteros alcanzan al grupo, obligando a Sarabi a provocar una estampida de elefantes para que puedan escapar. Taka se enamora de Sarabi, pero siente celos cuando Mufasa la salva durante la estampida. Por lealtad, Mufasa le atribuye a Taka el mérito de su rescate. Mientras viajan por las montañas nevadas, Sarabi admite que sabe que Mufasa la salvó, y ambos se enamoran. Envidioso, Taka se alía con Kiros y, en secreto, guía a los forasteros hasta su grupo. En Milele, Rafiki identifica a Mufasa como su hermano, según la profecía. Los forasteros atacan y Mufasa descubre la traición de Taka mientras lucha contra Kiros. Atrapado en una cueva, Mufasa casi muere hasta que Taka, arrepentido, interviene. Kiros le corta el ojo dejándole una cicatriz. Rafiki provoca un terremoto que mata a la mayoría de los forasteros, pero Kiros arrastra a Mufasa bajo el agua. Un desprendimiento de rocas permite a Mufasa derrotarlo y Taka lo salva de ahogarse. Mufasa se convierte en rey de Milele y se reúne con Afia, tras enterarse de la muerte de Masego. Perdona a Taka, pero reniega de su nombre, lo que lo impulsa a adoptar el de Scar. Mufasa asciende a la recién formada Roca del Rey y ruge hacia su reino. En el presente, Kiara ruge al cielo mientras el espíritu de Mufasa observa. Ella y sus amigos se reúnen con Simba para conocer a su hermano recién nacido, jurando contarle la historia de Mufasa. Reparto de voces.
Aaron Pierre como Mufasa, un león huérfano que al crecer se convierte en el futuro rey de las tierras del reino y padre de Simba. Pierre presta su voz a Mufasa en su adolescencia. Kelvin Harrison Jr. como Taka, un joven príncipe león, hermano adoptivo de Mufasa e hijo de Eshe y Obasi. Más tarde se le conoce como Scar, además de ser el tío de Simba. Harrison presta su voz a Taka en su adolescencia. John Kani como Rafiki, un sabio mandril que funge como chamán de las tierras del reino y amigo íntimo de Mufasa, quien les cuenta su historia a Kiara, Timón y Pumba. Kani le presta su voz a Rafiki de adulto. Kagiso le diga como el joven adulto Rafiki. Seth Rogen como Pumba, un jabalí de buen humor que se hizo amigo de Simba cuando era un cachorro y brinda comentarios en color a la historia de Rafiki. Billy Eichner como Timón, un suricato ocurrente que se hizo amigo de Simba cuando era un cachorro y brinda comentarios en color a la historia de Rafiki. Tiffany Boone como Sarabi, una leona que se hace amiga de Mufasa, Taka, Rafiki y Zazu, y crece hasta convertirse en la reina de las tierras del reino y madre de Simba. Boone presta su voz a Sarabi en su adolescencia. Donald Glover como Simba, el actual rey de las tierras del reino e hijo de Mufasa y Sarabi. Glover ahora presta su voz a Simba ya adulto. Mads Mikkelsen como Kyros, el formidable líder de una manada de leones blancos conocidos como los Forasteros, que busca vengarse de Mufasa por matar a su hijo Shahu. Thandiwe Newton como Eshe, la madre de Taka, la madre adoptiva de Mufasa y la compañera de Obasi. Lenny James como Obasi, el padre de Taka, el padre adoptivo de Mufasa, el compañero de Eshe y el líder de su manada en el Valle de los Reyes, quien al principio desaprueba a Mufasa. Anika Noni Rose como Afia, la madre biológica de Mufasa. Taquillas. Mufasa. El Rey León recaudó $254.6 millones en Estados Unidos y Canadá y $468.1 millones en otros territorios, alcanzando una recaudación mundial de $722,6 millones. Deadline Hollywood calculó la ganancia neta de la película en $175 millones, considerando los presupuestos de producción, marketing y otros costos, ingresos de taquilla, mercancía, televisión y streaming, y medios domésticos, lo que la colocó en el 9º lugar de su lista de los éxitos de taquilla más valiosos de 2024. Siendo sincero, llegué a ver su película con algo de aprensión. Por un lado, El Rey León es una de mis películas de animación favoritas de todos los tiempos, y fue la primera que vi en el cine. Sin embargo, la versión de 2019 fue un fracaso en muchos sentidos. ¿Será la segunda la vencida o más de lo mismo? Para ponernos en contexto, Kiara, Blue Ivy Carter, está preocupada porque se avecina una tormenta, y sus padres, Simba, Donald Glover, y Nala, Beyoncé Knowles Carter, han ido a dar a luz a su segundo hijo. Pero no la dejaron sola, ya que Timón, Billy Eichner, y Pumba, Seth Rogen, estaban allí para protegerla. Pero, ¿cuál es la mejor manera de pasar el rato? Bueno, es contando historias, y el mejor narrador es Rafiki, John Kani. ¿Quién cuenta la primera vez que su abuelo, Mufasa, Brylin Rankins, Aaron Pierre, vino al mundo solo? Aunque la película me causó algunas frustraciones profundas, también entendí que había talento evidente. Un aspecto que se aprecia es en los entornos. Los paisajes de África cobran vida con un detalle asombroso. Sinceramente, a veces es impresionante, y podemos ver muchísimos tipos de entornos diferentes a lo largo de la película. Esto se extiende al diseño de los animales, que cobra vida con un detalle exquisito. Un buen ejemplo de ello es la interacción con el agua. Sin embargo, al igual que en la primera película, empieza a fallar cuando hablan inglés e intentan expresarse como humanos, ya que el fotorrealismo crea una situación de valle inquietante. La narrativa en general está bien. Mira, es bastante superficial y adolece de todos los problemas propios de una precuela, como que no hay mucho en juego porque ya sabes cómo terminará. Además, la necesidad de darle todo, y me refiero a todo, a una historia de origen. Mira, ¿necesitábamos saber cómo Rafiki consiguió su vara? No, no lo necesitábamos. Es más frustrante cuando usan el mismo tema una y otra vez. Es decir, sí, sabemos que Taka, Teo Somolu Kelvin Harrison Jr. es Scar.
Incluso bromean en la película sobre lo obvio que es. Pero si por alguna razón no lo entendiste, nos aseguraremos de golpearte en la cabeza con la misma secuencia de Viva el Rey, varias veces. Algunos de los problemas significativos se deben a la estructura, que me resulta demasiado larga, por no hablar de su público objetivo. Se sentía como si esto fuera algo aprendido en las proyecciones de prueba, y en lugar de cortar nada, insertaron todos estos saltos a Timón y Pumba, lo que detuvo el ritmo por completo. Hay un montón de canciones nuevas, y al igual que en la reciente Moana 2, tuvieron la dificultad de vivir a la sombra de la primera película. Si bien sé que es subjetivo, las nuevas incorporaciones de Lin-Manuel Miranda, salvo quizás Bye Bye, simplemente nunca me funcionaron, lo cual se resalta cada vez que la película reproduce uno de los viejos temas musicales, y se obtiene una comprensión visceral de la marcada diferencia. Ahora bien, si bien fue una película llena de problemas, la animación y el doblaje me arrastraron, incluso con la narrativa muy superficial, hasta que llegamos al final de la película. Desafortunadamente, en el tercer acto, Mufasa decidió repentinamente que quería añadir una lección moral a la película. Ahora bien, si pensabas que la idea política detrás de El Círculo de la Vida era dudosa, bueno, no tienen nada que decir sobre la chapuza que ocurre aquí. Podría haber funcionado si se hubieran dedicado a desarrollar la película en lugar de ser una simple historia de venganza. Sin embargo, no fue eso lo que hicieron. Sinceramente, creo que gemí audiblemente en un momento dado. En definitiva, ¿recomendamos Mufasa, El Rey León? Si te gustó la película de 2019, esta es aún mejor, así que te la recomiendo. En mi opinión, aunque la animación y el doblaje fueron excelentes, la historia no fue lo suficientemente buena como para recomendarla. Un pequeño detalle curioso para los australianos es que uno de los personajes se llama Eshe y se pronuncia Eshai. Era difícil no reírse cada vez que lo decían. Si te gustó Mufasa, El Rey León, te recomendamos The Wild Robot. El recuento de El Rey León de 2019 fue una de mis 13 razones por las que, ese año, justo después de ver Cats. Pero a diferencia de Cats, no tuve una pasión ardiente por la señal de salida mientras presenciaba a Disney continuar su racha de robarles los bolsillos a todos con otro remake desalmado de una película animada perfecta. Fue personal, porque El Rey León, 1994, es una de mis películas animadas favoritas de todos los tiempos. Y como Disney vació los bolsillos de todos, obtuvimos más películas de acción real de El Rey León. Para colmo de males, contrataron a uno de mis cineastas favoritos, Barry Jenkins, para dirigir su primera línea de entregas. ¿Qué le hice al ratón para que me abandonara? En lugar de adaptar El Rey León II, El Reino de Simba, decidieron hacer algo diferente. Una historia de origen sobre el padre de Simba, Mufasa, cómo se convirtió en el líder de las tierras del reino y cómo se arruinó su relación con su hermano Scar. Bueno, ¿ven eso? Una historia fresca de El Rey León. A pesar de ser mejor que la película de 2019, sigue siendo una precuela mediocre, con muy poco impacto. La joven leona Kiara, Blue Ivy Carter, está al cuidado de Timón, Billy Eichner, Pumba, Seth Rogen y Rafiki, John Kani, mientras sus padres, Simba, Donald Glover y Nala, Beyoncé, están ausentes atendiendo los asuntos familiares. Rafiki le cuenta a Kiara la historia de su difunto abuelo Mufasa y su transformación en el Rey León, al estilo de La Princesa Prometida. Los orígenes de Mufasa comienzan como un cachorro que vive con su familia, Keith David y Anika Noni Rose, algo extraño para los fans de La Princesa y el Sapo. Cuando ocurre un desastre natural, Mufasa termina a kilómetros de casa. Taka, Teosomolu, lo encuentra y su madre Eshe, Thandie Newton, lo adopta, para consternación del rey Obasi, Lenny James. El mundo de Taka, Kelvin Harrison Jr., y Mufasa, Aaron Pierre, se ve amenazado después de que una manada cercana de leones blancos, liderada por Kyros, Mads Mikkelsen, comience a eliminar a todos los demás grupos de leones por el poder, incluyendo al de Taka. Para proteger su linaje, Eshe envía a sus hijos en un viaje por África para descubrir una tierra prometida llamada Milele. En su búsqueda, se encuentran y viajan con otros inadaptados: Sarabi, Tiffany Boone, Sasu,
Preston Nyman y un joven Rafiki, Kagiso, le diga: deben sobrevivir mientras son perseguidos por Kiros y su tripulación. Todo director tiene un proyecto en su filmografía que es un claro gancho para financiar su próximo proyecto, que probablemente no se ha llevado a cabo por un estudio. Dicho esto, me impresionó mucho el esfuerzo que Jenkins hizo por mejorar las deficiencias del remake de El Rey León de 2019, empezando por la expresión final de los animales. Imita con éxito el fotorrealismo, al tiempo que impulsa a estos animales generados por computadora para transmitir emociones sin caer en lo inquietante. Es similar a El libro de la selva, 2016, de Jon Favreau, cuando se preocupó por mantener ese equilibrio. Aunque no es comparable con los esfuerzos del original en 2D, Jenkins incorporó elegantes pistas visuales que realzan algunos de los números musicales originales y una dirección arrolladora que presume del impresionante trabajo del equipo de efectos visuales. Pero después de un tiempo, el estilo se desvanece, ya que el realista paisaje africano le da a Jenkins muy poco con qué trabajar en términos de tomarse libertades artísticas audaces más allá del cambio de entornos. En cierto momento, los numerosos planos secuenciales durante los números musicales y las secuencias de acción hacen que Mufasa parezca una experiencia de realidad virtual, acentuada por el hecho de que mi pase de prensa fue en IMAX 3D. A pesar del valor de entretenimiento, no pasa ni un minuto de Mufasa sin que me pregunte cuánto mejor sería si fuera animada en 2D, si a Disney le importara. La animación le habría dado a Jenkins más margen para que la historia de Mufasa fuera tan cinematográfica y visualmente cautivadora como temáticamente épica. Espero sinceramente que los entusiastas del teatro musical y los animadores con talento produzcan versiones animadas de las canciones en YouTube. Incluso el guión gráfico más deficiente tendrá más maestría que cualquier fotograma oficial de la película. Hablando de música, escuchen. 2024 ha sido testigo de una sequía de buenas canciones originales en los musicales cinematográficos. Todas las canciones de Emilia Pérez son genéricas y olvidables. Moana 2 fue aún peor, carente de temas destacables y con un aire a versiones monótonas de las apasionadas melodías de Lin-Manuel Miranda de la película anterior. Miranda demuestra una vez más que es uno de los mejores compositores del género, ya que la mayoría de estas nuevas canciones son geniales. Canciones como I Always Wanted a Brother y Tell Me It's You contribuyen significativamente al desarrollo de la historia, fortaleciendo la relación de Mufasa con los personajes que lo rodean, a la vez que me hacen mover la cabeza en el cine. Me duele decirlo porque me encantan las canciones que Elton John y Tim Rice compusieron para esa película, pero estas nuevas canciones rivalizan con las originales. Sale corriendo de la habitación. No todas las canciones son éxitos como Bye Bye de Mads Mikkelsen, pero en comparación con la basura reciente de Mouse House como This Is the Thanks I Get, de Wish, es refrescante tener una canción de villano legítima que es incluso más aterradora con contexto. El guionista Jeff Nathanson presenta algunos conceptos interesantes en Mufasa, centrándose a veces en la construcción del mundo de la serie, algo que no se había explorado en entregas anteriores. El mejor aspecto de la escritura reside en el propio Mufasa. Su reconocida aristocracia, a través de sus acciones altruistas y su carácter, está finamente representada, y su camino para convertirse en Mufasa, el Rey León, es bien merecido. La impresionante voz de Aaron Pierre también le da a su personaje una sensación de realismo. Aprecio cómo la película muestra que sus rasgos se atribuyen a su crianza por parte de Eshe, las leonas con las que Obasi le ordenó estar, y al ingenio que lo hizo diferente de los demás leones. A pesar de ser una película de casi 2 horas, Mufasa se mueve tan rápido como un gato con sumis. Nathanson está demasiado centrado en ilustrar los orígenes de la iconografía dentro de El Rey León, por cosas que no nos importan. ¿Qué llevó a la formación de Pride Rock? ¿Cómo consiguió Rafiki su palo? Los elementos intrigantes, como cómo se agrió la relación de Taka y Mufasa, se reducen a tropos poco convincentes. Oh sí, Taka se peleó con Mufasa porque quería estar con Sarabi, sin que la película realmente estableciera que tenía una oportunidad, y se volvió mezquino cuando ella elige a Mufasa sobre él.
es débil y perezosa en comparación con otras precuelas animadas por computadora, como Transformers One, que empleó temas que invitan a la reflexión e ideologías opuestas para impulsar la ruptura entre sus hermanos, convertidos en enemigos, Optimus Prime y Megatron. Incluso si Mufasa fuera animado en 2D, todavía habría sufrido de mala calidad de la historia. El regreso a la fotorrealista Roca del Rey con Mufasa, el Rey León de Barry Jenkins, supone una mejora significativa respecto al terrible remake de El Rey León de 2019. Sin embargo, se trata de una precuela mediocre con una narrativa apresurada, genérica y olvidable que no la convierte en una entrada digna de la saga de El Rey León. Es una maravilla técnica, utilizando las mismas técnicas CGI fotorrealistas que la nueva versión live action de Jon Favreau de 2019 del clásico de animación de Disney de 1994. El Rey León, esta historia de origen de Mufasa, padre de Simba, y el personaje cuya muerte es el incidente incitador en la película original, es un espectáculo visualmente impactante. Dirigida por Barry Jenkins, el favorito del cine independiente detrás de la obra maestra ganadora de 3 Oscar, Moonlight, y la igualmente elogiada If Beale Street Could Talk, Mufasa. El Rey León se siente como un gran salto adelante en términos de la capacidad de renderizado del software de animación por computadora. Captura no solo el pelaje, sino también el juego de músculos y tendones que lo recubren, no solo agua y hielo, sino las diminutas refracciones de la luz a través de una gota o un cristal. Incluso corrige la falta de expresión facial de los animales de aspecto algo disecado de la película de 2019. Contempla los límpidos ojos ámbar de Mufasa, con la voz autoritaria de Aaron Pierre, quien continúa su trayectoria hacia el estrellato, y casi puedes ver su alma. O podrías, si no fuera porque el alma es un aspecto notablemente ausente en este hermoso pero cínico ejercicio corporativo. Los intentos de humor, cortesía de Pumba y Timón son más fallidos que un animal atropellado. Una lección que vale la pena repetir en esta era de producciones de estudios que explotan la propiedad intelectual para obtener ganancias es que, por muy apreciado que sea el material original, por muchos cientos de millones que se inviertan en un proyecto, el presupuesto de Mufasa no se ha hecho público, pero se estima que supera los $200 millones. La película resultante solo será tan buena como su guión. Aquí radica el problema. El guión de Jeff Nathanson es sensiblero, derivado y dolorosamente serio. Recicla temas y recursos de las películas anteriores. Los intentos de humor, cortesía de los personajes que regresan, Pumba el jabalí, interpretado por Seth Rogen, y Timón el suricato, Billy Eichner, son más flojos que un animal atropellado. En el centro de la historia se encuentra el vínculo conflictivo entre dos hermanos, una historia tan antigua como el tiempo, con raíces que se remontan al libro del Génesis, Mane y Abel, por así decirlo. Esta dinámica se complica por el hecho de que Mufasa, quien fue separado de sus padres por las embravecidas aguas de la inundación cuando era cachorro, Brylin Rankins, y Taka, un príncipe león de noble cuna, no tienen parentesco sanguíneo. Después de que Taka, con la voz de Teo Somolu de cachorro, Kelvin Harrison Jr. de joven adulto, rescata a Mufasa de las fauces de los cocodrilos, Mufasa es adoptado por la manada de Taka y reclamado por Taka como hermano. Siempre quise un hermano, una de las composiciones más pegadizas de Lin-Manuel Miranda para la banda sonora de la película, consolida la relación adoptiva. No todos son bienvenidos. El regio padre de Taka, rey de sus dominios y líder de la manada, destierra a Mufasa a vivir con las leonas. Allí, Mufasa aprende a cazar y rastrear. Taka, mientras tanto, disfruta del prestigio del círculo íntimo de los leones machos, pero aprende poco más que el arte de echarse siestas durante todo el día. Cuando la manada se ve amenazada por un clan rival de grandes felinos albinos, liderado por el vengativo Kyros, Mads Mikkelsen, y con la intención de masacrar indiscriminadamente a todos los demás leones, Taka se da cuenta rápidamente de que no está bien equipado para contraatacar. Por orden de su padre, Taka huye de la amenaza de la manada conquistadora para preservar el linaje, con Mufasa como su fiel protector. En su viaje,
que recorre terrenos tan diversos que parece un vídeo promocional que muestra la versatilidad de la tecnología CGI, conocen a Sarabi, Tiffany Boone, una joven leona cuya manada también ha sido diezmada por Quirós y su banda de grandes felinos colonizadores. La presencia de Sarabi agudiza la rivalidad fraternal entre Mufasa y Taka y agudiza el profundo sentimiento de incompetencia de Taka. Todo está perfectamente ensamblado, sin duda. Las secuencias de acción, en particular el rescate inicial del cachorro Mufasa en el río, tienen un diseño impecable y un dinamismo espectacular. Quizás la película se habría beneficiado de la ausencia de uno o dos números musicales, aunque las canciones son de estilo Miranda. Pero, al igual que en la incómoda incursión de Chloe Zhao, la cineasta de Nomadland, en el universo Marvel Eternals, aquí se percibe poco la voz distintiva de la directora. En definitiva, una precuela de Disney más o menos adecuada es un desperdicio del talento de un director con la poesía en el corazón y otras historias más importantes que contar. Mufasa. El Rey León es una película dramática musical estadounidense de 2024 producida por Walt Disney Pictures. La película animada fotorrealista sirve como precuela y secuela de El Rey León 2019, que a su vez es una nueva versión de la película animada de 1994. Dirigida por Barry Jenkins a partir de un guión escrito por Jeff Nathanson, el elenco de la película incluye a Seth Rogen, Billy Eichner, Donald Glover, Beyoncé Knowles Carter y John Caney, repitiendo sus papeles de la nueva versión. Los nuevos miembros del elenco incluyen a Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Swing Tiffany Boone, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Lenny James, Anika Noni Rose y Blue Ivy Carter en su debut cinematográfico. Presenta a Rafiki contándole a Simba y al cachorro de Nala la historia de Mufasa, cómo conoció a Scar, Sarabi, Rafiki y Zazu, su pelea con una manada renegada de leones blancos y cómo se convirtió en rey de las tierras del reino. El desarrollo de una precuela de El Rey León se confirmó en septiembre de 2020, con Jenkins como director y Nathanson terminando un borrador del guión. Pierre y Harrison fueron anunciados como las voces en agosto de 2021, seguidos de otras audiciones entre septiembre de 2022 y abril de 2024. La película se anunció oficialmente cuando se reveló su título oficial en septiembre de 2022 en la D23 Expo 2022. La producción de la película se ralentizó en julio de 2023 debido a la huelga de SAG-AFTRA de 2023. La película está dedicada a James Earl Jones, la voz de Mufasa en la película, y el remake de 1994, quien falleció antes del estreno de la película. Como homenaje, su voz se escucha brevemente durante los títulos de apertura. Mufasa. El Rey León se estrenó el 9 de diciembre de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles y fue distribuida en Estados Unidos por Walt Disney Studios Motion Pictures el 20 de diciembre. La película recibió críticas mixtas de los críticos y recaudó $722.600.000, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de 2024. Trama. Tras convertirse en rey de las tierras del reino, Simba y Nala tienen una hija, Kiara, y esperan otro cachorro. Se dirigen a un oasis para el nacimiento, dejando a Timón y Pumba al cuidado de Kiara. Rafiki visita y cuenta la historia de Mufasa, el abuelo de Kiara, con Timón y Pumba añadiendo comentarios. De cachorro, Mufasa vive con sus padres, Masego y Afia, quienes buscan al legendario Milele. Una inundación lo arrastra a unos humedales donde conoce a Taka, un cachorro real. Tras sobrevivir al ataque de unos cocodrilos jóvenes, Mufasa es aceptado por la reina Eshe, pero es puesto a prueba por el rey Obasi, quien compite con Taka y Mufasa para decidir su destino. Taka pierde deliberadamente para que Mufasa pueda quedarse. Los cachorros se hacen amigos, aunque Obasi desconfía de los forasteros. Durante una cacería, Mufasa mata a uno de los dos leones blancos que los atacaban. El superviviente avisa a Quirós, líder de los forasteros marginados, quienes buscan venganza por la muerte de Shahu. Quirós lidera un asalto a la manada de Obasi,
matando a Obasi, Eshe y sus leones. Mufasa y Taka huyen saltando a un río. La pareja conoce a Sarabi, a su explorador Kalao Sasu y al joven Rafiki. Rafiki, guiado por visiones, los guía hacia Milele. Los forasteros alcanzan al grupo, obligando a Sarabi a provocar una estampida de elefantes para que puedan escapar. Taka se enamora de Sarabi, pero siente celos cuando Mufasa la salva durante la estampida. Por lealtad, Mufasa le atribuye a Taka el mérito de su rescate. Mientras viajan por las montañas nevadas, Sarabi admite que sabe que Mufasa la salvó, y ambos se enamoran. Envidioso, Taka se alía con Kiros y, en secreto, guía a los forasteros hasta su grupo. En Milele, Rafiki identifica a Mufasa como su hermano, según la profecía. Los forasteros atacan, y Mufasa descubre la traición de Taka mientras lucha contra Kiros. Atrapado en una cueva, Mufasa casi muere hasta que Taka, arrepentido, interviene. Kiros le corta el ojo dejándole una cicatriz. Rafiki provoca un terremoto que mata a la mayoría de los forasteros, pero Kiros arrastra a Mufasa bajo el agua. Un desprendimiento de rocas permite a Mufasa derrotarlo y Taka lo salva de ahogarse. Mufasa se convierte en rey de Milele y se reúne con Afia, tras enterarse de la muerte de Masego. Perdona a Taka, pero reniega de su nombre, lo que lo impulsa a adoptar el de Scar. Mufasa asciende a la recién formada roca del rey y ruge hacia su reino. En el presente, Kiara ruge al cielo mientras el espíritu de Mufasa observa. Ella y sus amigos se reúnen con Simba para conocer a su hermano recién nacido, jurando contarle la historia de Mufasa. Reparto de voces. Aaron Pierre como Mufasa, un león huérfano que al crecer se convierte en el futuro rey de las tierras del reino y padre de Simba. Pierre presta su voz a Mufasa en su adolescencia. Kelvin Harrison Jr. como Taka, un joven príncipe león, hermano adoptivo de Mufasa e hijo de Eshe y Obasi. Más tarde se le conoce como Scar, además de ser el tío de Simba. Harrison presta su voz a Taka en su adolescencia. John Kani como Rafiki, un sabio mandril que funge como chamán de las tierras del reino y amigo íntimo de Mufasa, quien les cuenta su historia a Kiara, Timón y Pumba. Kani le presta su voz a Rafiki de adulto. Kagiso le diga como el joven adulto Rafiki. Seth Rogen como Pumba, un jabalí de buen humor que se hizo amigo de Simba cuando era un cachorro y brinda comentarios en color a la historia de Rafiki. Billy Eichner como Timón, un suricato ocurrente que se hizo amigo de Simba cuando era un cachorro y brinda comentarios en color a la historia de Rafiki. Tiffany Boone como Sarabi, una leona que se hace amiga de Mufasa, Taka, Rafiki y Sasu, y crece hasta convertirse en la reina de las tierras del reino y madre de Simba. Boone presta su voz a Sarabi en su adolescencia. Donald Glover como Simba, el actual rey de las tierras del reino e hijo de Mufasa y Sarabi. Glover ahora presta su voz a Simba ya adulto. Mads Mikkelsen como Kiros, el formidable líder de una manada de leones blancos conocidos como los forasteros, que busca vengarse de Mufasa por matar a su hijo Shahu. Thandiwe Newton como Eshe, la madre de Taka, la madre adoptiva de Mufasa y la compañera de Obasi. Lenny James como Obasi, el padre de Taka, el padre adoptivo de Mufasa, el compañero de Eshe y el líder de su manada en el Valle de los Reyes, quien al principio desaprueba a Mufasa. Anika Noni Rose como Afia, la madre biológica de Mufasa. Taquillas. Mufasa. El Rey León recaudó $254.6 millones en Estados Unidos y Canadá, y $468.1 millones en otros territorios, alcanzando una recaudación mundial de $722,6 millones. Deadline Hollywood calculó la ganancia neta de la película en $175 millones, considerando los presupuestos de producción, marketing y otros costos, ingresos de taquilla, mercancía, televisión y streaming, y medios domésticos, lo que la colocó en el 9º lugar de su lista de los éxitos de taquilla más valiosos de 2024. Siendo sincero, llegué a ver su película con algo de aprensión. Por un lado, El Rey León es una de mis películas de animación favoritas de todos los tiempos, y fue la primera que vi en el cine. Sin embargo,
La versión de 2019 fue un fracaso en muchos sentidos. ¿Será la segunda la vencida o más de lo mismo? Para ponernos en contexto, Kiara, Blue Ivy Carter, está preocupada porque se avecina una tormenta y sus padres, Simba, Donald Glover, y Nala, Beyoncé Knowles Carter, han ido a dar a luz a su segundo hijo. Pero no la dejaron sola, ya que Timón, Billy Eichner, y Pumba, Seth Rogen, estaban allí para protegerla. Pero, ¿cuál es la mejor manera de pasar el rato? Bueno, es contando historias, y el mejor narrador es Rafiki Jonkani, quien cuenta la primera vez que su abuelo, Mufasa, Braylon Rankins Aaron Pierre, vino al mundo solo. Aunque la película me causó algunas frustraciones profundas, también entendí que había talento evidente. Un aspecto que se aprecia es en los entornos. Los paisajes de África cobran vida con un detalle asombroso. Sinceramente, a veces es impresionante, y podemos ver muchísimos tipos de entornos diferentes a lo largo de la película. Esto se extiende al diseño de los animales, que cobra vida con un detalle exquisito. Un buen ejemplo de ello es la interacción con el agua. Sin embargo, al igual que en la primera película, empieza a fallar cuando hablan inglés e intentan expresarse como humanos, ya que el fotorrealismo crea una situación de valle inquietante. La narrativa en general está bien. Mira, es bastante superficial y adolece de todos los problemas propios de una precuela, como que no hay mucho en juego porque ya sabes cómo terminará. Además, la necesidad de darle todo, y me refiero a todo, a una historia de origen. Mira, ¿necesitábamos saber cómo Rafiki consiguió su vara? No, no lo necesitábamos. Es más frustrante cuando usan el mismo tema una y otra vez. Es decir, sí, sabemos que Taka, Theo Somolu, Kelvin Harrison Jr. es Scar. Incluso bromean en la película sobre lo obvio que es. Pero si por alguna razón no lo entendiste, nos aseguraremos de golpearte en la cabeza con la misma secuencia de Viva el Rey varias veces. Algunos de los problemas significativos se deben a la estructura, que me resulta demasiado larga, por no hablar de su público objetivo. Se sentía como si esto fuera algo aprendido en las proyecciones de prueba, y en lugar de cortar nada, insertaron todos estos saltos a Timón y Pumba, lo que detuvo el ritmo por completo. Hay un montón de canciones nuevas, y al igual que en la reciente Moana 2, tuvieron la dificultad de vivir a la sombra de la primera película. Si bien sé que es subjetivo, las nuevas incorporaciones de Lin-Manuel Miranda, salvo quizás Bye Bye, simplemente nunca me funcionaron, lo cual se resalta cada vez que la película reproduce uno de los viejos temas musicales, y se obtiene una comprensión visceral de la marcada diferencia. Ahora bien, si bien fue una película llena de problemas, la animación y el doblaje me arrastraron, incluso con la narrativa muy superficial, hasta que llegamos al final de la película. Desafortunadamente, en el tercer acto, Mufasa decidió repentinamente que quería añadir una lección moral a la película. Ahora bien, si pensabas que la idea política detrás de El Círculo de la Vida era dudosa, bueno, no tienen nada que decir sobre la chapuza que ocurre aquí. Podría haber funcionado si se hubieran dedicado a desarrollar la película en lugar de ser una simple historia de venganza. Sin embargo, no fue eso lo que hicieron. Sinceramente, creo que gemí audiblemente en un momento dado. En definitiva, ¿recomendamos Mufasa, El Rey León? Si te gustó la película de 2019, esta es aún mejor, así que te la recomiendo. En mi opinión, aunque la animación y el doblaje fueron excelentes, la historia no fue lo suficientemente buena como para recomendarla. Un pequeño detalle curioso para los australianos es que uno de los personajes se llama Eshe y se pronuncia Eshai. Era difícil no reírse cada vez que lo decían. Si te gustó Mufasa, El Rey León, te recomendamos The Wild Robot. El recuento de El Rey León de 2019 fue una de mis 13 razones por las que, ese año, justo después de ver Cats. Pero a diferencia de Cats, no tuve una pasión ardiente por la señal de salida mientras presenciaba a Disney continuar su racha de robarles los bolsillos a todos con otro remake desalmado de una película animada perfecta. Fue personal, porque El Rey León, 1994, es una de mis películas animadas favoritas de todos los tiempos. Y como Disney vació los bolsillos de todos, obtuvimos más películas de acción real de El Rey León. Para colmo de males, contrataron a uno de mis cineastas favoritos, Barry Jenkins, para dirigir su primera línea de entregas. ¿Qué le hice al ratón para que me abandonara?
en lugar de adaptar El Rey León II, El Reino de Simba, decidieron hacer algo diferente. Una historia de origen sobre el padre de Simba, Mufasa, cómo se convirtió en el líder de las tierras del reino y cómo se arruinó su relación con su hermano Scar. Bueno, ¿ven eso? Una historia fresca de El Rey León. A pesar de ser mejor que la película de 2019, sigue siendo una precuela mediocre con muy poco impacto. La joven leona Kiara, Blue Ivy Carter, está al cuidado de Timón, Billy Eichner, Pumba, Seth Rogen y Rafiki, John Kani, mientras sus padres, Simba, Donald Glover y Nala, Beyoncé, están ausentes atendiendo los asuntos familiares. Rafiki le cuenta a Kiara la historia de su difunto abuelo Mufasa y su transformación en el Rey León, al estilo de La Princesa Prometida. Los orígenes de Mufasa comienzan como un cachorro que vive con su familia, Keith David y Anika Noni Rose, algo extraño para los fans de La Princesa y el Sapo. Cuando ocurre un desastre natural, Mufasa termina a kilómetros de casa. Taka, Teosomolu, lo encuentra y su madre Eshe, Thandie Newton, lo adopta, para consternación del rey Obasi, Lenny James. El mundo de Taka, Kelvin Harrison Jr., y Mufasa, Aaron Pierre, se ve amenazado después de que una manada cercana de leones blancos, liderada por Kyros, Mads Mikkelsen, comience a eliminar a todos los demás grupos de leones por el poder, incluyendo al de Taka. Para proteger su linaje, Eshe envía a sus hijos en un viaje por África para descubrir una tierra prometida llamada Milele. En su búsqueda, se encuentran y viajan con otros inadaptados: Sarabi, Tiffany Boone, Sasu, Preston Nyman y un joven Rafiki, Kagiso Lediga. Deben sobrevivir mientras son perseguidos por Kyros y su tripulación. Todo director tiene un proyecto en su filmografía que es un claro gancho para financiar su próximo proyecto, que probablemente no se ha llevado a cabo por un estudio. Dicho esto, me impresionó mucho el esfuerzo que Jenkins hizo por mejorar las deficiencias del remake de El Rey León de 2019, empezando por la expresión final de los animales. Imita con éxito el fotorrealismo, al tiempo que impulsa a estos animales generados por computadora para transmitir emociones sin caer en lo inquietante. Es similar a El libro de la selva, 2016, de Jon Favreau, cuando se preocupó por mantener ese equilibrio. Aunque no es comparable con los esfuerzos del original en 2D, Jenkins incorporó elegantes pistas visuales que realzan algunos de los números musicales originales y una dirección arrolladora que presume del impresionante trabajo del equipo de efectos visuales. Pero después de un tiempo, el estilo se desvanece, ya que el realista paisaje africano le da a Jenkins muy poco con qué trabajar en términos de tomarse libertades artísticas audaces más allá del cambio de entornos. En cierto momento, los numerosos planos secuenciales durante los números musicales y las secuencias de acción hacen que Mufasa parezca una experiencia de realidad virtual, acentuada por el hecho de que mi pase de prensa fue en IMAX 3D. A pesar del valor de entretenimiento, no pasa ni un minuto de Mufasa sin que me pregunte cuánto mejor sería si fuera animada en 2D, si a Disney le importara. La animación le habría dado a Jenkins más margen para que la historia de Mufasa fuera tan cinematográfica y visualmente cautivadora como temáticamente épica. Espero sinceramente que los entusiastas del teatro musical y los animadores con talento produzcan versiones animadas de las canciones en YouTube. Incluso el guión gráfico más deficiente tendrá más maestría que cualquier fotograma oficial de la película. Hablando de música, escuchen. 2024 ha sido testigo de una sequía de buenas canciones originales en los musicales cinematográficos. Todas las canciones de Emilia Pérez son genéricas y olvidables. Moana 2 fue aún peor, carente de temas destacables y con un aire a versiones monótonas de las apasionadas melodías de Lin-Manuel Miranda de la película anterior. Miranda demuestra una vez más que es uno de los mejores compositores del género, ya que la mayoría de estas nuevas canciones son geniales. Canciones como I Always Wanted a Brother y Tell Me It's You contribuyen significativamente al desarrollo de la historia, fortaleciendo la relación de Mufasa con los personajes que lo rodean, a la vez que me hacen mover la cabeza en el cine.
Me duele decirlo porque me encantan las canciones que Elton John y Tim Rice compusieron para esa película, pero estas nuevas canciones rivalizan con las originales. Sale corriendo de la habitación. No todas las canciones son éxitos como Bye Bye de Mads Mikkelsen, pero en comparación con la basura reciente de Mouse House como This Is the Thanks I Get de Wish, es refrescante tener una canción de villano legítima que es incluso más aterradora con contexto. El guionista Jeff Nathanson presenta algunos conceptos interesantes en Mufasa, centrándose a veces en la construcción del mundo de la serie, algo que no se había explorado en entregas anteriores. El mejor aspecto de la escritura reside en el propio Mufasa. Su reconocida aristocracia, a través de sus acciones altruistas y su carácter, está finamente representada, y su camino para convertirse en Mufasa, el Rey León, es bien merecido. La impresionante voz de Aaron Pierre también le da a su personaje una sensación de realismo. Aprecio cómo la película muestra que sus rasgos se atribuyen a su crianza por parte de Eshe, las leonas con las que Obasi le ordenó estar, y al ingenio que lo hizo diferente de los demás leones. A pesar de ser una película de casi 2 horas, Mufasa se mueve tan rápido como un gato con sumis. Nathanson está demasiado centrado en ilustrar los orígenes de la iconografía dentro de El Rey León, por cosas que no nos importan. ¿Qué llevó a la formación de Pride Rock? ¿Cómo consiguió Rafiki su palo? Los elementos intrigantes, como cómo se agrió la relación de Taka y Mufasa, se reducen a tropos poco convincentes. Oh sí, Taka se peleó con Mufasa porque quería estar con Sarabi, sin que la película realmente estableciera que tenía una oportunidad, y se volvió mezquino cuando ella elige a Mufasa sobre él. Es débil y perezosa en comparación con otras precuelas animadas por computadora, como Transformers One, que empleó temas que invitan a la reflexión e ideologías opuestas para impulsar la ruptura entre sus hermanos, convertidos en enemigos, Optimus Prime y Megatron. Incluso si Mufasa fuera animado en 2D, todavía habría sufrido de mala calidad de la historia. El regreso a la fotorrealista Roca del Rey con Mufasa, El Rey León de Barry Jenkins, supone una mejora significativa respecto al terrible remake de El Rey León de 2019. Sin embargo, se trata de una precuela mediocre con una narrativa apresurada, genérica y olvidable que no la convierte en una entrada digna de la saga de El Rey León. Es una maravilla técnica, utilizando las mismas técnicas CGI fotorrealistas que la nueva versión live action de Jon Favreau de 2019 del clásico de animación de Disney de 1994. El Rey León, esta historia de origen de Mufasa, padre de Simba, y el personaje cuya muerte es el incidente incitador en la película original, es un espectáculo visualmente impactante. Dirigida por Barry Jenkins, el favorito del cine independiente detrás de la obra maestra ganadora de 3 Oscar, Moonlight, y la igualmente elogiada If Beale Street Could Talk, Mufasa. El Rey León se siente como un gran salto adelante en términos de la capacidad de renderizado del software de animación por computadora. Captura no solo el pelaje, sino también el juego de músculos y tendones que lo recubren, no solo agua y hielo, sino las diminutas refracciones de la luz a través de una gota o un cristal. Incluso corrige la falta de expresión facial de los animales de aspecto algo disecado de la película de 2019. Contempla los límpidos ojos ámbar de Mufasa, con la voz autoritaria de Aaron Pierre, quien continúa su trayectoria hacia el estrellato, y casi puedes ver su alma. O podrías, si no fuera porque el alma es un aspecto notablemente ausente en este hermoso pero cínico ejercicio corporativo. Los intentos de humor, cortesía de Pumba y Timón son más fallidos que un animal atropellado. Una lección que vale la pena repetir en esta era de producciones de estudios que explotan la propiedad intelectual para obtener ganancias es que, por muy apreciado que sea el material original, por muchos cientos de millones que se inviertan en un proyecto, el presupuesto de Mufasa no se ha hecho público, pero se estima que supera los $200 millones. La película resultante solo será tan buena como su guión. Aquí radica el problema. El guión de Jeff Nathanson es sensiblero, derivado y dolorosamente serio. Recicla temas y recursos de las películas anteriores.
Los intentos de humor, cortesía de los personajes que regresan, Pumba el jabalí, interpretado por Seth Rogen, y Timón el suricato, Billy Eichner, son más flojos que un animal atropellado. En el centro de la historia se encuentra el vínculo conflictivo entre dos hermanos, una historia tan antigua como el tiempo, con raíces que se remontan al libro del Génesis, Mane y Abel, por así decirlo. Esta dinámica se complica por el hecho de que Mufasa, quien fue separado de sus padres por las embravecidas aguas de la inundación cuando era cachorro, Brylin Rankins, y Taka, un príncipe león de noble cuna, no tienen parentesco sanguíneo. Después de que Taka, con la voz de Teo Somolu de cachorro, Kelvin Harrison Jr. de joven adulto, rescata a Mufasa de las fauces de los cocodrilos, Mufasa es adoptado por la manada de Taka y reclamado por Taka como hermano. Siempre quise un hermano, una de las composiciones más pegadizas de Lin-Manuel Miranda para la banda sonora de la película, consolida la relación adoptiva. No todos son bienvenidos. El regio padre de Taka, rey de sus dominios y líder de la manada, destierra a Mufasa a vivir con las leonas. Allí, Mufasa aprende a cazar y rastrear. Taka, mientras tanto, disfruta del prestigio del círculo íntimo de los leones machos, pero aprende poco más que el arte de echarse siestas durante todo el día. Cuando la manada se ve amenazada por un clan rival de grandes felinos albinos, liderado por el vengativo Kyros, Mads Mikkelsen, y con la intención de masacrar indiscriminadamente a todos los demás leones, Taka se da cuenta rápidamente de que no está bien equipado para contraatacar. Por orden de su padre, Taka huye de la amenaza de la manada conquistadora para preservar el linaje, con Mufasa como su fiel protector. En su viaje, que recorre terrenos tan diversos que parece un vídeo promocional que muestra la versatilidad de la tecnología CGI, conocen a Sarabi, Tiffany Boone, una joven leona cuya manada también ha sido diezmada por Kyros y su banda de grandes felinos colonizadores. La presencia de Sarabi agudiza la rivalidad fraternal entre Mufasa y Taka y agudiza el profundo sentimiento de incompetencia de Taka. Todo está perfectamente ensamblado sin duda. Las secuencias de acción, en particular el rescate inicial del cachorro Mufasa en el río, tienen un diseño impecable y un dinamismo espectacular. Quizás la película se habría beneficiado de la ausencia de uno o dos números musicales, aunque las canciones son de estilo Miranda. Pero, al igual que en la incómoda incursión de Chloe Zhao, la cineasta de Nomadland, en el universo Marvel Eternals, aquí se percibe poco la voz distintiva de la directora. En definitiva, una precuela de Disney más o menos adecuada es un desperdicio del talento de un director con la poesía en el corazón y otras historias más importantes que contar.